música de la ciudad. GDS, la radio que nos une. La música de la ciudad. La música de la ciudad. GDS Radio Mar del Plata presenta A las puertas de Magonia. Cada martes realizamos juntos un viaje a la frontera de lo imaginal. Locución: Guillermo San Martino. Y le damos la bienvenida para que nos cuente qué es lo que en este viaje vamos a tener a unos pasajeros únicos para quedarte cerca de GDS, la radio que nos une. Buenas noches, Carlos Matos. ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo están, oyentes? Vamos a charlar hoy con Luis Pacheco, historiador, ensayista, escritor, miembro del CIFO, miembro también de distintos grupos de investigación. Vamos a adentrarnos en esta cuestión de los contactados, el contactismo, los mercaderes de la fe, para redondear algunas de las temáticas abordadas a lo largo de este ciclo. Mucha repercusión hubo con el caso de Aconte, Guillermo. En cuanto al análisis que hicimos, sí, se fueron comunicando durante la semana. Pero volvamos al programa del día de la fecha. Vos sabés que desde mediados de los 80 hubo una enorme movida en nuestro país con diferentes grupos de características religiosas. Estábamos en plena Guerra Fría, o por lo menos en los últimos coletazos de la Guerra Fría. A principios de esa década llegaban libros que revivían la teología de la liberación, una corriente combatida por ciertos sectores de la Iglesia Católica Romana y también por ciertos sectores protestantes. ¿Qué tiene que ver todo esto con el tema de hoy? Tiene que ver. La conciencia del trabajo comunitario, del trabajo de base en lugares como Brasil, la resistencia de sectores católicos progresistas en Chile contra la dictadura, hicieron que desde otros sectores, desde la llamada nueva derecha, se alentaran a grupos religiosos, llámese iglesias electrónicas, o también a líneas, entre comillas, internas de estas iglesias mencionadas, se alentaba para que se terminara con esta supuesta infiltración marxista a través de la teología de la liberación. De hecho, hubo un documento conocido como documento de Santa Fe en la época de Reagan,
donde se decía expresamente que había que apoyar a algunos grupos pentecostales, a ciertos sectores de derecha dentro de la Iglesia Católica Romana, para evitar que la juventud latinoamericana se vaya a la izquierda y, sobre todo, a una izquierda revolucionaria. Recordamos, años 80, la Guerra Fría Sí. se daba en el terreno de lo ideológico. Surgió de este lado del continente, durante las dictaduras, la llamada doctrina de la seguridad nacional, doctrina que inclusive cuestiona el documento de Puebla. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto con los grupos que también surgieron en aquella época, que en algún caso Luis Pacheco los denominó también sectas platillistas en aquel primer trabajo que presentó? Bueno, también desde el país del norte se alentaba desde algunos grupos surgidos en California a adherir a determinadas filosofías o corrientes entre comillas religiosas que bajo un manto de progresismo también alejara a las juventudes latinoamericanas de un compromiso social. En este marco es que Luis Pacheco inicia su ensayo acerca de los mercaderes de la fe y lo presenta en el mes de junio del año 91 en el primer encuentro de la RAO. En unos poquitos minutos me gustaría que compartamos a este Luis Pacheco impetuoso, fogoso, tratando de reivindicar la investigación científica del fenómeno OVNI y denunciando lo que en aquel momento Luis denominaba sectas platillistas. Luego de compartir esto, este pequeño fragmento que tiene más el valor de un documento histórico que dura unos pocos minutos, volvemos y pasamos a entrevistar a Luis Pacheco, que está en el programa de hoy, Guillermo. Sectas platillistas, vinculación con la religión. Este es el tema vital de nuestro ensayo y vamos a ir desmenuzándolo poco a poco, a fin de tener la certeza de los fines perseguidos. A la vanguardia de los contactados europeos se encuentra el francés Claude Bourillot, más conocido como Rey, que amenaza extender su red de influencia en nuestro país. Autotitulado el último profeta, agrega que su nacimiento coincide con el comienzo del Apocalipsis. Niega la existencia de Dios y del alma, aunque sea una contradicción. Por mucho tiempo la estancia laboral en Salto, Uruguay, fue el santuario preferido de los ufólatras. Por allí desfilaron personajes de sueños como Perla, quien se presentó con 12 facinerosos, haciéndose pasar por María con sus 12 apóstoles. Los buscadores de agua bendita, los delirantes que ven ovnis donde hay un cartel de Coca-Cola, o cuando un pato sobrevuela el campo. Pasado el furor del Salto, la acción se trasladó a Capilla del Monte, santuario actual de los místicos, donde se puede observar desde el Cerro Uritorco antenas, satélites, estrellas fugaces y a veces algún evento extraño. En 1980 el autor tuvo la oportunidad de efectuar un viaje a Capilla del Monte, donde trató de recabar información respecto a la temática OVNI. El resultado fue negativo. Ningún hecho anormal sucedía allí. De repente, como si hubiera despertado un letargo, algo sucedió y en pleno verano, en época turística, una gigantesca mancha apareció en las laderas del Cerro Pajarillo, revolucionando a los medios periodísticos y a vastos sectores de la población. Desde enero de 1986, sectores místicos, mercaderes de la fe y desquiciados se lanzaron a la loca aventura de contactarse con los seres superiores o en busca de la ficticia ciudad de Hermes. Lo cierto es que los antiguos visitantes de santuarios extraterrestres se volcaron en masa hacia el Uritorco y los nacientes grupos mesiánicos encontraron caldo de cultivo para solucionar.
El primero en realizar una expedición a la ciudad sagrada, entre comillas, fue el desaparecido grupo IPEC, Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, dirigido en ese momento por Raúl Somma, encaró la llamada Operación Hermes, con apoyo de algunos medios de difusión como por ejemplo el Nuevo Diario. Se embarcaron rumbo a la aventura cual Indiana Jones en busca del templo de perdición. Pero la suerte no estaba de su lado porque 14 de los 40 integrantes del grupo realizaron denuncias policiales que se encuentran asentadas en la seccional de Capilla del Monte, del cargo seguramente fraude de Estado. Además, los denunciantes alegaron que Soma se negó a evacuar a un adolescente descompuesto por la mala alimentación. En dicha época era miembro de dicha banda, el señor Dante Fernández, uno de los responsables del anteriormente mencionado. Como sabrán, venía comanda del FUPEC, Fundación para los Encuentros Cercanos, dedicándose a la misma arte desempeñada en su anterior educación. Sus seguidores se encuentran en todas partes del país, conformando una red importante de subgrupos que convocan a Francia para realizar conferencias a las cuales asisten miles de personas, neófitas en su mayoría, que quedan perplejas ante los mensajes que porta este representante de la Tierra de la Confederación Intergaláctica, como gusta presentarse. Increíblemente, el apoyo otorgado por los medios de difusión es sorprendente, no explicándose cómo representantes del periodismo que siempre han negado el acceso a investigadores llevan 15 minutos para entrevistarlo. Este es un caso especial en Rosario. De por sí, su camuflaje es inteligente. Realizan conferencias gratuitas o para ayuda a carenciados a través de la entrega de un alimento no perecedero. Una vez así, se los invita a participar en la educación. Y desde ese momento es todo más fácil, porque tras un lavado de cerebro acelerado, comienza a extraer dividendos de sus víctimas, si es que poseen, por medio de cuotas, cursos, administros diversos y donaciones. Documento histórico, como lo anunció Carlos Matos, y como editorial en parte de lo que se viene de la entrevista que vamos a estar compartiendo en estos momentos. Ahora nos va a recordar Carlos el año, ¿no? El año de esta entrevista. Carlos, recordanos el año en que realizaste esta entrevista, que es un archivo histórico. Sí, esto fue en junio del 91 en el Centro Cultural Soriano, en el primer encuentro de la Red Argentina de Onilogía, y ahí un muy joven Luis Pacheco, de 30 y tantos, intentaba separar la paja del trigo en el campo investigativo. Y bueno, recordábamos con Luis, antes de la entrevista, esto que tiene un valor documental porque, como hablamos tantas veces, Guille, esto viene de lejos. Claro, hay que remarcar una vez más que el tono apologético de Luis obedece a ese contexto histórico. Él ya nos va a contar, porque ese fue el origen del ensayo Los Mercaderes de la Fe, que después se transformó en libro y que esperamos verlo dentro de poco. Él mismo nos va a explicar de qué manera fue reciclando algunas ideas, fue redefiniendo fuera de este marco y qué paralelismos y diferencias hay entre aquellos grupos contactistas y los grupos de hoy. Así que bueno, Guille, saludos también queremos aprovechar ahora para mandar a la gente del Café Ufológico Rosario, el Café Río 54 y a todos los oyentes que están hoy presentes. Recordamos los números de teléfono antes de ir a la entrevista con Luis, Guille. Los invitamos a comunicarse con GDS Radio Mar del Plata al 223-424-6646. Si está fuera de la República Argentina, más 54-223-424-6646. Y también mensajes a la radio. Ahí estamos comunicándonos en vivo por cualquier sugerencia, si quieren participar, testimonios y más, Carlos. Sí, muy bien. Vamos a conversar con Luis Pacheco acerca de
de su trabajo y hacer foco en dos de las personalidades que surgen dentro de los cultos ovni. Matías de Stefano es uno, Ricardo González es otro, son personas que se las ve habitualmente por YouTube y que bueno, Luis aborda en esta parte de su trabajo, y es lo que nos va a compartir en este momento. A las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal se encuentra esta noche con Luis Pacheco. Vamos a hablar acerca de los mercaderes de la fe. Si hay un referente en la Argentina sobre esta temática, el contactismo, todos estos movimientos, podemos llamarlo neoplatillistas o de cultos ovnis, es Luis Pacheco, con quien compartimos el primero de los programas. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un saludo ahí a toda la audiencia y a Guillermo también, que siempre le gusta estos temas. Sí, está siempre muy compenetrado de toda la cuestión semiótica y tenía mucho interés, hablábamos en la producción, sobre la necesidad de profundizar en los nuevos cultos ovnis, que bueno, que no son tan nuevos. Luis, vos el viernes pasado estuviste en un programa, estuviste también estuviste en varios programas. La temática acerca de los nuevos contactados y de toda esta movida está recrudeciendo en cuanto a no solo al interés, sino también a la necesidad de dar algún tipo de respuesta. Estuviste con Juan Marcelo Encalada y con Flavio Vega en Enigmas del Uritorco, este viernes en, creo que Café Ufológico Sirio. ¿Por qué hay un interés renovado en este tema hoy, Luis? No, el interés renovado es porque han aparecido los nuevos gurúes del tema, los nuevos gurúes que tienen su pensamiento ya no en un aspecto medio sectario, sino de tratar de guiar, entre comillas, a la gente hacia una nueva conciencia planetaria. Y ahí aparece un contactado que le dice directamente que los hermanos nos van a ayudar para que nosotros pasemos a un proceso de evolución y superemos todo lo que es el problema climático que tenemos. Y está el otro que dice que no es contactado, pero que realmente él viene a recordar vidas pasadas y él viene a guiarnos a esa nueva conciencia planetaria. Estamos hablando en este último caso de Matías de Stefano, por ejemplo. Así es, de Matías de Stefano el último. Bien, vos hace 29 años atrás presentaste en el primer encuentro de la RAO un trabajo que a mi juicio fue revolucionario, el único en su tipo, en el que utilizabas términos tales como sectas platillistas en lo que fue ese ensayo embrionario de tu libro inédito, que habla acerca de los mercaderes de la fe. Este trabajo lo presentaste en junio del año 91 y bueno, me acuerdo que hiciste bastante revuelo en la sala, Luis. Antes de analizar la situación actual, hablemos un poco de aquel trabajo. ¿Qué cosas planteabas? ¿En qué marco? ¿En qué contexto? ¿Por qué lo desarrollaste? Y ¿cuál era la intención dentro del mundillo ufológico? No, la idea venía por este motivo. Yo en la década del 80, al haber estado en la Federación Argentina de Entidades Civiles para el Estudio de los OVNI, en su momento se llamó Federación Argentina de Estudio de la Ciencia Extraterrestre, que era la FAESE, organizaba todos los congresos habidos y reunía a todos los investigadores, la gran cantidad de investigadores, la mayoría del país. Mi lucha era a través de eliminar los sectores místicos de lo que yo consideraba la investigación seria y científica en el tema OVNI, ¿no? Entonces los sectores místicos venían a proponer que los hermanitos estaban, que nos venían a ayudar, que ellos nos iban a salvar. Y esto tiene
esta lucha, entre comillas, viene ya de los años anteriores, porque mi prédica era a través de una idea de un problema que tuvimos en el grupo que formamos en su primera instancia, que era el GIBE, Grupo de Investigación Vida Extraterrestre. O sea, todo en esa época era imbuido en la idea que todo venía del espacio exterior y que todas las visitas eran extraterrestres, ¿no? Cosa que ahora no pensamos lo mismo. Así uno de los fundadores del grupo se puso a hablar con una chica y fue a los Testigos de Jehová. Cuando los Testigos de Jehová, ellos decían que el fenómeno ovni o los ovnis eran todos satánicos, ¿no? Y no había que investigar esto y estaba medio prohibido. Y a nosotros quedamos velados, ¿no? Porque era uno de los fundadores de los grupos, él tenía muchos conocimientos de parapsicología, era uno de los puntuales del grupo, y entonces teníamos que ver qué había pasado. Así que en un momento determinado los padres me llaman a mí. Yo hacía como un mes que no lo veía, y me decían que él estaba totalmente cambiado, dado que había estado de novio con una chica y que había sido captado, decían ellos, por los Testigos de Jehová. Obviamente el pensamiento, nosotros quedamos helados y no sabía cómo responder a las ideas que decía estos padres desesperados, porque estaban realmente desesperados, ¿no? Y bueno, después él, con el tiempo, él se alejó de los Testigos de Jehová. Bueno, ahora yo perdí, no sé, hace mucho tiempo que no lo veo, no lo puedo encontrar por ningún lado. Y otra de las cuestiones fue en uno de los congresos de Pfizer, donde se me acercó una mujer que había escuchado también mi charla en contra de los sectores místicos, que me dijo que su hijo había sido captado, lo que él consideraba una secta que manejaba Francisco Chechi. No era una secta, era un grupo realmente espiritualista, hermanista, cósmico y todo eso, pero que tenía actitudes bastante autoritarias en su momento. Y nos pidió ayuda. Me acuerdo que en ese momento estábamos con Dieguito Viegas, que recién lo había conocido, y realmente no sabíamos cómo actuar. Y esto dio en marcha, tuve una idea de crear un trabajo que fue presentado en la RAU, como dijiste vos, que era manejado por Carlitos Ferguson, que era Los Mercaderes de la Fe, ¿no? Que tuvo una repercusión bárbara y que es el nombre de mi libro inédito, que hasta ahora no puedo sacar porque fui modificando algunas cositas y adaptándolos, Puse el término Mercader de la Fe, fue una creación, no sé si lo robé de algún lado, ¿no? Lo que sí me acuerdo que hablaba yo de sectas platillistas, y ese es un término que puse yo. Algunos podrán decir que lo puso otra persona, pero yo lo recuerdo totalmente que lo puse yo en su momento, ¿no? Hoy ya no hablaría de sectas platillistas, sino que hablaría de cultos ovnis, a pesar de que el término secta tiene uno como los medios de difusión lo tildan como algo peligroso o algo así, y en cambio secta no tiene que sacarse el término peyorativo de eso, ¿no? Porque secta significa cortar, y en los grupos realmente de sociología esto no se lleva de esa forma, ¿no? Sí, es importante lo que estás diciendo, Luis, porque yo recuerdo el contexto en el que vos presentaste el trabajo, y cuando hablabas de sectas platillistas lo hacías justamente en un sentido técnico. Es más, en la primera parte de tu trabajo vos especificabas los usos de cada uno de los términos, y recuerdo cuando en algún momento alguno de los miembros de uno de los chats, cuando vos estabas hablando en Enigmas del Uritorco, a través del chat alguien cuestionó el término secta, y sin embargo vos no le dabas esa carga negativa, es simplemente especificar algo. Es decir, que acá vamos a recapitular. Lo que disparó en principio fue el alejamiento de un compañero de investigación, que al acercarse a los Testigos de Jehová cambió la óptica acerca de la temática ovni, y empezó a ver la temática desde un punto de vista diabólico, como algo demonizante. Aclaremos que estábamos en los 90, donde resurgían también ciertas corrientes milenaristas, ¿verdad? Estábamos
en esa época estamos en los 80. En los 80. Son de los 80. Exacto. Mediados de los 80 y fines de los 80. Es cierto, en el 91 es cuando vos presentás el trabajo, pero es la culminación de todo ese proceso. Y en mediados de los 80, había muchos trabajos dando vueltas, como las sectas invaden la Argentina, las sectas en América Latina. Recuerdo que circuló en aquel momento el famoso documento de Santa Fe, que denunciaba a la administración Reagan, promoviendo a los grupos fundamentalistas, cristianos fundamentalistas y de derecha, para evitar o para contrarrestar la llamada teología de la liberación en su momento. Y en este sentido también hay que decir que algunos grupos platillistas también tenían una prédica en contra de los grupos de base. Sí, seguramente. O sea, todas sus prédicas, aunque sean, a ver, yo voy a este sentido. Todos estos grupos lo que hacen es anular toda actividad social, ¿no? Involución social, diría yo. Porque toda la salvación viene por los hermanos extraterrestres, ¿no? Todo viene por el cambio a través de un pensamiento global y no mezclarse en actividades sociales. Matías Di Stefano, este nuevo gurú que vos lo nombraste ahí, que algunos lo llaman el anti-gurú, él dice que no hay que enfrentar el sistema, hay que convencerlo. ¿Cómo convencemos al sistema? Dígamelo, que me dé la fórmula de cómo convencerlo. A través de la meditación, de la paz, obviamente. Esto está a nivel de grupos de clase media y media alta, desde luego, porque el laburante, el que lleva todos los días la plata a su casa para que sus hijos y su mujer coman y estudien, o la mujer en este caso que hace lo mismo, no piensan en esto, están más allá, su vida son lo diario y no están pensando que el cosmos, que el ser y que las vidas pasadas me dicen que vos voy a evolucionar con el pensamiento. No es así, esto es el día a día, no acá 200 años cuando vengan a salvarlo o cuando cambie la mentalidad de la población. Vamos a detenernos un poco en el concepto de no enfrentar al sistema, porque muchos de estos grupos reivindican figuras, por ejemplo, como Gandhi, diciendo que Gandhi no enfrentó al sistema, tesis que es totalmente equivocada, porque la no violencia de Gandhi, y vos como historiador podrás aportar seguramente una visión más amplia, la forma de proceder de Gandhi era, la no violencia es lo que llamamos la desobediencia civil, es decir, la forma más radical de enfrentar un sistema. Exacto, igual que Luther King. Era un pacifista, pero sus marchas o su postura de estar en un lugar donde los blancos no tenían que estar, donde los negros no tenían que estar, y ellos iban pacíficamente y los sacaban a golpe y todo, y insistían y hacían marcha y le pegaban en todo el sur. Esos son movimientos sociales. Sí, la famosa caravana de la libertad en Alabama. Exacto, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Hay una película muy buena al respecto de eso. Claro, es importante. Se llama Selma, me parece. Es importante que remarquemos esto porque muchos de estos gurúes o neogurúes toman figuras como la de Martin Luther King, la de Jesús, la de Mandela, vaciándolas de contenido y haciéndoles decir a estas figuras cosas que no dijeron nunca. Claro, lo vacían de contenido social, la inmovilidad social que promueven ellos, adrede, inconscientemente, no lo sabemos, o toman figuras del tema OVNI como hace Ricardo González, nombrando a Heine, que dice los ovnis son extraterrestres. Heine jamás dijo eso, que los ovnis eran extraterrestres, y pueden ustedes leer cualquier publicación de Heine al respecto, que él dice que el término extraterrestre queda corto en la investigación del tema OVNI, ¿no? Y que va por otros parámetros, y Heine castiga duramente en el año 82 en una presentación que se hizo internamente en el Congreso de 1982 en Rosario, donde castiga duramente a los contactados y a los gurúes que están diciendo, aléjense de esa gente,
aléjense de esa gente. Vamos a detenernos en Ricardo González. ¿Quién es Ricardo González, Luis? Ricardo González es un peruano que en su momento fue miembro del grupo Rama, que dice haber tenido un contacto primero de objetos, luego mucho más adelante de seres que venían de las Pléyades, rubios, altos, nórdicos. Esa característica clásica, parece una raza aria, ¿viste? Sí. Bueno, y que nos viene a decir que la lucha está para ir en contra de lo que sería la contaminación ambiental, todo esto, ¿no? Y él genera él una idea de hablar de extraterrestres en su momento, busca un lugar de donde asentarse y encuentra un lugar justo para él, que es Capilla del Monte, donde a partir de 1990 se va asentando de a poco hasta que compra su casa ahí. Y él busca las ciudades subterráneas como Agartha, que él dice que existe, y las compara con Erso, o sea, encontró su Agartha, y busca los montes famosos, que todas las civilizaciones tienen montes famosos o montañas famosas, y eso que lo tiene que saber la audiencia, como el monte también que está donde se dice que está Agartha, y él lo asocia también a Capilla del Monte con el Cerro Uritorco. Entonces encontró su monte sagrado y su ciudad perdida o su ciudad subterránea como es la de él. Y esto a través de hace su movilidad a través del mundo, haciendo relaciones, contactos en los montes principales de supuestos contactos con extraterrestres, como sería el Montserrat, un ejemplo, o el Monte Yasta en Estados Unidos, que lleva un montón de gente. Y el tipo obviamente cobra para esto, cobra para su taller y cobra para todo. Ahora, cuando uno le dice, usted vive de este tema, usted hace dinero con este tema, se ofende, dice que yo no soy un analfabeto. Pero eso es un error. ¿Por qué no dice la verdad? Dice, sí, yo cobro, vivo de esto. Sería más honesto. Sería más honesto. Claro, doy un mensaje, pero seguramente él tiene miedo de decir esto porque cree que a lo mejor los hermanitos extraterrestres no lo quieren, se van a enojar con él si dice esto. Claro, es decir, el Cerro Uritorco viene a ser como una especie de Sinaí local, donde personajes, los contactados van a ese lugar cercano o suben al Cerro Uritorco a recibir las tablas de la ley de los hermanos cósmicos. Esto nos recuerda mucho a aquella escena de Encuentros cercanos del tercer tipo, la película de Spielberg que asesoró Hynek. Claro, que aparentemente sería el Monte Yasta ese, ¿no? Donde está la película de Spielberg. Pero es que siempre está lo arquetípico, el monte, el mediador con lo divino, y el mensaje que serían las tablas en su momento que recibió Moisés y los mensajes de estos contactados. ¿Qué podemos decir en general de los mensajes de estos contactados, Luis? Los mensajes de estos contactados son mensajes de la nueva era, refritrados, un refrito de la época del 50, pero con cosas del 50. ¿En qué sentido refrito? Es que ellos dicen ahora, como miembros de la nueva era, dicen que investiguen, no me crean, hacen la psicología inversa, ¿no? Para que ya no hagan justamente eso. Y dicen, no sigan a ningún líder, porque los líderes no hay que seguirlos. Y critica a los contactados que quieren crear una especie de secta. Lo dice también este señor que estamos nombrando ahora, ¿no? Y ese es el pensamiento. Pero al final de todo esto, busca un ser que se ha contactado, una persona que se contactó en su momento, de los años 50, que habla de los seres, que hablaba también aparentemente los contactados de los 50, nada ha cambiado. ¿Cuál es la diferencia? Que antes los contactados nos advertían del peligro de la guerra nuclear y ahora de la contaminación ambiental. Ese es el otro cambio, ¿no? Ahora sí, o sea, de la guerra nuclear a los agrotóxicos. Exacto.
Claro, el mensaje, a ver, el mensaje del desarme es un mensaje que creo que todo bien nacido, toda bien nacida adhería, ¿no? Recuerdo que en su momento muchos de nosotros estábamos dentro de lo que era el movimiento, el llamamiento de los 100 para seguir viviendo por el desarme nuclear. Nadie puede estar en contra, en plena Guerra Fría, de una movida por el estilo. Nadie puede estar en contra de un mensaje en contra de los agrotóxicos, pero no va más allá. Claro que no va más allá. Y acá el mensaje sigue siendo el mismo. Si no hacemos el cambio, los hermanitos nos van a custodiar hasta tal momento y ellos van a intervenir para que hagamos el cambio. Los dos mensajes son iguales, tanto para la década del 50 como para ahora. Y el cambio... Hay algunas variantes. El cambio... ¿En qué consiste? ¿Hay alguna cuestión puntual a la que se refieran? ¿No hablan de superestructuras, de situaciones de base? ¿En qué consiste el cambio? El cambio de conciencia planetaria, como le diría Matías Di Stefano. Todos debemos conectarnos mentalmente y hacer un cambio de conciencia planetaria y abrir portales para que eso se produzca. Eso lo dice Matías Di Stefano. Claro, porque según lo que sostienen, la realidad se crea con la mente. Así es. O sea, el pobre es pobre por culpa de él, de acuerdo a ese mensaje. Porque en definitiva... Tendría que ser así para ellos, sí. Obviamente ni vos ni yo adherimos a semejante disparate, pero es para tratar de entender la consecuencia que tiene el discurso, que no es neutro. Claro, y aparte el dinero es para una buena causa, por eso tenés que pagar. Los talleres, los videos, las reuniones, tenés que pagarlo porque ese dinero va por una buena causa, ¿no? Esto es como los pastores, ¿viste? Que tenés que dejar tu diezmo, es por una buena causa, por el Señor. Y esto es lo mismo, es por los hermanitos y para ver del futuro en que estemos bien. Entonces hay que ayudar a un mensajero de sus vidas pasadas, como Matías Di Stefano, que te viene a contar toda una historia llena de incongruencias y de cosas que dentro de su discurso, alguien que no sabe nada dice, ¿cómo sabe este pibe, no? Me hace acordar a Pedro Romaneo, no sé si te acordás, Carlitos. Sí. ¿Cómo hablaba Pedro Romaneo? Yo, ¿cómo sabe este tipo? Y en realidad todas incongruencias que no tenían nada que ver. Sí, lo que llama la atención, que muchas veces lo hemos charlado acá en el programa con Guillermo, que todas aquellas personas en general que recuerdan sus vidas pasadas, siempre o fueron servidores de los faraones de Egipto o anduvieron por el Nilo, pero nunca anduvieron por el río Limay o por el lago Nahuel Huapi o por las cataratas del Iguazú. Nunca un líder, un payé, un líder guaraní, un líder araucano. Qué raro, ¿no? Y no, porque eso viene, no sería tan bueno, ¿no? Es preferible presentarse como que fui alguien en Egipto tan importante y no decir que era un indio charrúa, ¿no? Claro. Pero sí, que en la vida pasada siempre fuiste eso. Es otra cosa, pero bien, también, entre comillas, racista, ¿no? En el sentido, decía, yo siempre fui un ser importante. Seguro, esto queremos dejar claro que acá no estamos hablando en contra de una persona, sino desmontando un discurso, es decir, son datos objetivos los que estamos comentando. Yo recuerdo haber escuchado a Matías Di Stefano en uno de los videos, Matías Di Stefano, que decía que él había sido en sus vidas anteriores perseguido por la Iglesia Católica desde hace 2000 años. Bueno, hace 2000 años la Iglesia Católica como tal no estaba constituida, y si bien fueron por supuesto que han sido aberraciones las que se han cometido durante la Inquisición y durante las cruzadas, y muchas han sido las persecuciones, y este tipo de cosas las hemos mencionado en este programa. Bueno, a ver, la Inquisición en el año 100, 200, 300 no existía como tal. Claro, bueno, esos son uno de los tantos errores que comete él, ¿no? Que por lo único que fue criticado por grupos estos de que hablan de la hermandad, de la paz, del pensamiento futuro, fue porque le fue a dar una ofrenda al Papa. Por eso lo criticaron. ¿Cómo va a usar darle una ofrenda al Papa que es del catolicismo, no?
no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Y lo han castigado por eso, y algunos lo han castigado por lo que cobra. Otra gente dice que él no tiene la culpa, que alrededor de él hay un séquito de Matías Di Stefano, que es el que maneja la plata. Es un tipo joven, se lo ve bastante bien al pibe, ¿viste? En el sentido que no parece ser un chanta, pero vos cuando escuchás su historia de que fue él, es un niño índigo, que pasó por psicólogos, y que psicólogos le decían que tenía problemas, diferentes problemas como el TDA, si no me equivoco. Sí, él lo ha mencionado en algún video, sí. Sí, o que era autista, y que la madre dice que no le gustaba estudiar, él también lo dice, que no le gustaba estudiar y que no quería ir al colegio, que era muy rebelde en su momento, hasta que encuentra una psicóloga, él mismo lo dice, todo lo que digo yo acá, sí, lo dice él. Pueden ver en videos, búsquenlo en videos, porque son todas palabras de eso. Hasta que encontré una psicóloga, donde vivía él en Venado Tuerto, que le dijo: no, usted es un niño índigo, no haga caso a esas cosas, usted está más allá. Y él dice: por eso recuerdo mis vidas pasadas, por eso esto, por eso aquello. Sí, bueno, me gustaría saber quién es esta psicóloga de Venado Tuerto para que tengamos cuidado a ver cuándo vamos, ¿viste? Esos lugares. Sí, lo que llama la atención también es cómo hay personas que adhieren de manera acrítica. Yo recuerdo que en otro de los videos él mencionaba que muchas de las cosas que él cuenta se pueden certificar porque los faraones y las autoridades de Egipto dejaban sus hazañas en las estelas. Bueno, a ver, convengamos, y vos como historiador lo sabés mejor que yo, Luis, que en muchos casos se borraba de las estelas hazañas, batallas, cuestiones políticas. El caso más notable fue el de Akenatón, cuando hace esa llamada revolución monoteísta, que borró un montón de datos de la historia, y después Tutankamón, su hijo, en la restauración hizo lo mismo, por tocar un par de ejemplos que no se ajustan a lo que él sostiene. Porque hay gente que realmente no sabe lo que está escuchando. No sabe de historia, y él ve al muchacho que es joven, que le dice estas cosas, y que se junta, y esto es más importante y más peligroso, con representantes de la nueva era que dicen ser representantes de los ancestros originarios. Hay un tipo que debe tener unos 70 y pico de años, 76, 77, radicado en España, creo que se llama Roy Little Sun, algo así, que habla de sería el heredero del Hopi, que lo adoptó, es un blanco que fue adoptado por indios Hopi, es el heredero de la sabiduría. Bueno, primero, este hombre no sufrió, no vivió lo que vivieron los Hopi, eso por un lado. Segundo, viene a decir que el maíz y todo ello, todo lo semejante al maíz azul que tiene, es lo que va a salvar a la humanidad junto con algunos cereales determinados. Y reniega de la papa, una cosa, pero él dice patata, la patata es una papa, ¿no? La papa, sí. Porque dice que no tiene memoria, que es junto con otros alimentos, es alimento que no sirve. Cuando todos sabemos que la patata tiene 7.000 años de siembra en los Andes, y es el alimento primordial de todos los grupos de los Andes, y que creo que, como mal no recuerdo, salvó a Europa de la hambruna. Claro, y fíjate que el nombre patata, recordemos, Luis, que el nombre patata fue una palabra inventada porque el sonido original, originario para muchas de las culturas, la palabra papa resultaba ofensiva para los españoles por la asociación con el Papa Católico Romano. Entonces lo llamaron patata para poder consumirla sin esa carga histórica. Claro,
Claro, es así. Y después se ha reunido también en diferentes eventos, como el 2018, con representantes también de culturas originarias que no lo son, porque ninguno de ellos representa los que estuvieron ahí. Ni siquiera sabe quién es Matías de Stefano, porque las culturas originarias están siempre viviendo por la comida, viviendo por su tierra, y no se van a presentar un evento nueva era. Creo que estos grupos corresponden al grupo Arcoíris, si no me equivoco, estos supuestos representantes que no son representantes, ¿no?, de las culturas originarias. Luis, no quiero dejar pasar este dato que lo habíamos conversado una vez. Me quedé enganchado con lo de la papa, porque en el libro Aprendiz de Chamán de Plotkin, una de las cosas que cuenta que se descubrió en trabajos de laboratorio que hay componentes del Valium en la papa. Para que la reivindiquemos a la pobre papa, ¿no? No, hay gente que sí, hay gente que no tiene ni idea de lo que habla, y no tiene ni idea también de lo que significa como alimento la papa, ¿no? Y yo veo a veces algunos tipos, estos que te quieren hacer engordar, ¿viste? Sí. Que dicen, no coma papa que no engorda. No, yo diría que no como otras cosas, pero que la papa la incorpore, porque la papa tiene una forma de hacerla y beneficia, tiene tanto beneficio, y se puede hacer de tantas maneras que es indispensable para nosotros. No puedes vivir comiendo papas sin comer otro alimento, por ejemplo, como lo hicieron los Andes peruanos. Claro, y cómo la papa salvó de lo que vos marcaste hace un rato, de la hambruna a Inglaterra, por ejemplo, en las tierras altas, en Escocia, se recuerda todavía en la época de las guerras jacobitas, cómo el haber sembrado papa hizo que se pudieran alimentar, porque hasta ese momento sembraban avena, centeno, cereales, que muchas cosechas se perdían por los fríos inviernos. Pero claro, es tan evidente eso, que este personaje que dice ser el último baluarte de las culturas Hopi, que realmente habría que ir a los Hopi y decirle, ¿quién es este tipo? Claro, ¿de dónde salió? Sí, capaz que le dice, sí, fue adoptado por acá, por alguien de acá en su momento que tenía sabiduría, pero no nos representa toda la cultura. Un blanco no puede jamás representar una cultura indígena. Luis, puede asimilarse, claro, puede ser aceptado por la cultura indígena, pero no puede representar. Pero no representarla. No representarla porque no la vivió, no la sintió y no existió como indígena. Sí, no está legitimado como tal para hablar en nombre de esta minoría, de esta minoría o de estas mayorías de las naciones originarias. Luis, ¿qué tipo de público integran estos nuevos cultos ovnis reciclados? Habíamos dicho que entre los 80 y los 90 iban hacia un fuerte milenarismo, una escatología apocalíptica al mejor estilo norteamericano, y ahora con un mensaje más bien reciclado. ¿Qué socialmente quiénes están? Bueno, socialmente es increíble, ¿no? Tendríamos que llamar a un sociólogo para que vea estos eventos, que uno lo puede ver en los videos también, están todos estos eventos. Y van a ver la gran mayoría de mujeres que hacen esto, imbuidas por el pensamiento de meditar, de relajarse y todo eso, mayores de 30 años generalmente, mucha menor cantidad de hombres, cosa que pasaba al revés en los 50, era más cantidad de hombres que de mujeres en esa época, pero esto, como está más relacionado con el pensamiento más que con los ovnis, el ovni viene como un agregado extra, ¿no? En la otra época no era tan así, y son generalmente gente de clase media que puede pagar esto, ¿no? Claro. Como te dije antes, ningún obrero va a poder pagar eso. Prefiero comerse un asadito el obrero si tiene un mango que le sobra y no ir 3 días a meditar y a escuchar canciones, mantras y todo eso, que el tipo no entiende nada, ni le interesa tampoco eso, ¿no? Solo gente que tiene una idea, una lectura determinada, porque acá hay que tener una
lectura determinada, por eso habla de clase media determinada y clase media pudiente también. Sí, recordemos también ese video que vos me enviaste donde hay un mantra, una ejaculatoria con las primeras palabras del himno nacional argentino. No, sí, es increíble, ¿no? Es increíble, levantemos nuestras copas por Charly García, por favor, porque sí, al menos hizo sentir a los jóvenes que el himno era importante, ¿no? Cuando lo criticaban tanto a Charly que ponían el himno, y recuerdo en la discoteca que terminaban con la canción de Charly, justamente con el himno. Sí, Charly con total autenticidad le devolvió el himno a las masas. Para ir finalizando este encuentro, Luis, ¿cuándo sale tu libro? Eso es una incógnita, ya está. Estoy terminando de agregarles cosas actuales, porque el libro en realidad, como quedaba totalmente desactualizado, tuve que hacer una introducción referida a que esto tenía que ver más que nada con el último cuarto del último siglo, para que se comparara cómo era en ese momento, ¿no? Claro. Y después me sugirieron ponerle un par de capítulos extra con la actualidad. Entonces agregué algo de actualidad de varias partes del mundo, algunos grupos extranjeros, algo nuestro, y cuando se me ocurrió en épocas de pandemia volver a escribir nuevamente, escribí sobre Matías Di Stefano, ahora estoy terminando algo, y sobre el contactado, Ricardito, sí. Y eso lo voy a agregar en el capítulo. ¿Cuándo sale? Y bueno, veremos, porque la idea mía también es que esto se saca, lo podemos sacar virtualmente, pero me lo han propuesto, pero a mí me gustaría, y me gusta siempre como historiador, como lector de años, de chico, publicarlo en papel, aunque sea caro. Sí, además y ojalá que cuando pase la pandemia o que podamos convivir por lo menos con estas situaciones extrañas y tener un encuentro, porque no hay nada más más disfrutable que charlar, esa charla del lector al autor, como se decía antes. Sí, seguro. Aparte, intentaremos, querido Carlos, hacerlo a través de Ediciones Centauro, ¿no? Muy bien. Como el libro de Sifo el Legado. Vamos a ver si podemos hacerlo así, juntar unos manguitos y que sea editado acá y editado y ¿cómo se llama? Y corregido por el amigo Fabio López. Luis, muchísimas gracias por este nuevo encuentro. Siempre disfrutamos estas charlas. Seguramente nos estaremos comunicando antes de finalizar el año para saludarnos y ya tener más novedades del libro. Bueno, te dejamos este último minuto por si considerás que quedó algo en el tintero que tengas que agregar. No, algo que vos dijiste en su momento, que lo quiero agregar, que uno no ataca a las personas, sino que trata de poner en evidencia las creencias, ¿no? Y a la gente que no sea tan crédulo y que vea, que indague, que investigue, que hay un montón de cosas para investigar, y ver que hay cosas que no tienen una realidad objetiva, ¿no? Ellos te van a decir, no, pero existe otra realidad. No, hablamos objetivamente, veamos, hay un montón de literatura que pueden llegar hasta él y ver que la historia, muchas veces por estos personajes falsificadas y creadas a su antojo o a su pensamiento, pero no vamos en contra de las personas. Yo no estoy, como decía antes, Ricardo González, si quiere cobrar, que cobre, pero que diga, sí, cobro. Matías Di Stefano se tiene que poner colorado cuando le dicen, ¿usted cobra? ¿Usted tiene? Sí, pero lo hacemos para mantener esto. Sí, yo cobro. ¿Cuál es el problema? El problema es justamente las creencias que lleva todo esto, ¿no? Y ese es el problema mayor. No es con las personas en determinado, porque acá estamos hablando
de sectas, estamos hablando de mercaderes de la fe. Y eso es importante. En otra época, en los 90, cuando vos escuchaste por primera vez, escucharon toda la gente, y por eso voy a recalcar esto, que te acercaste a mí así en el año 91 para pedirme permiso para publicarlo en la biblioteca parlante, y también fue publicado en braille, que me lo regalaste vos. En ese momento yo hablaba de sectas, pero hoy en día hablamos de mercaderes de la fe, que es el título del libro, ¿no? El título original era Mercaderes de la Fe, sectas religiosas y sectas omnilógicas. Hoy no, hoy hablamos de Mercaderes de la Fe y hablamos de los cultos ovnis y de los nuevos cultos religiosos. Y hay un cambio de mentalidad, como tuvimos con un cambio de mentalidad con respecto al pensamiento ovni cuando creíamos que era todo extraterrestre, ¿no? Y nos dimos cuenta que eso quedaba chico, que eso era obsoleto y que era una traba para seguir investigando. Por eso solo, simplemente agradecerte nuevamente, querido Carlos, agradecer al anfitrión de todo esto que permite que tengamos un programa de esta calidad, y a los oyentes, desde luego, mi agradecimiento por escuchar. Muchísimas gracias, Luis, un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, Luis Pacheco, me sumo a los saludos, y diste una cátedra, una clase magistral. Carlos, qué buena entrevista, y bueno, los oyentes también están agradecidos por ella. Carlos, adelante. Sí, Luis es, además de ser un amigo del programa, ha hecho una investigación a fondo y es muy llano. Viste, lo que él transmite, uno podrá coincidir en todo, en parte, o en nada. Lo que no se puede negar es el respeto con el que él aborda cada uno de los temas. Yo en lo personal, obviamente, coincido, estamos en el mismo grupo de investigación, en el mismo grupo de trabajo, y bueno, había cuestiones, como explicamos, que tenían que ver con el contexto histórico, y justamente por eso él explica cómo fue redefiniendo algunas otras cosas, Guillermo, así que, y lo vamos a tener a Luis para analizar otras cuestiones más adelante. Es parte del equipo. Bueno, viajamos hacia los Estados Unidos, le damos la bienvenida a María Coco Saavedra, amiga, oyente de la radio. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Bienvenida. Muchísimas gracias, estoy bien, hace un poquito de frío, ¿Sí? pero estoy lo más bien. Mira, sí, bueno, qué lindo, porque fue una entrevista, el gusto es nuestro, fue una entrevista que la esperábamos ya hace unas semanas, y bueno, te presento ahora en vivo al conductor, Carlos Matos. ¿Cómo estás, María? Un gusto escucharte. Bueno, ya ahí cercana a la blanca Navidad norteamericana. Un gusto escucharte. Vos algo nos anticipaste sobre unas vivencias que tuviste en el terreno del contacto, podemos decir. ¿Por qué no nos desarrollás con total tranquilidad y con la mayor cantidad de detalles posibles qué fue lo que vos viviste? Primero, ¿en qué lugar de Estados Unidos estás? Describinos cómo es tu casa, cómo es el ámbito y el escenario en el que se desarrolló esta vivencia ovni. Okay. Yo vivo en el campo, en un campo bien bonito. Es en la casa es una casa grande, pero vivo casi en el bosque, y es un bosque bien con mucho, un bosque. Yo salí afuera al balcón de atrás de la casa, que se llama deck, y era de noche, eran como las 8:45, y yo fui a ver si veía una zorra que sale por ahí a buscar comida. Y yo de vez en cuando le pongo comida afuera, y salí esa noche, era agosto 12 a las 8:45 de la noche. Y yo estaba mirando hacia el este, el bosque hacia el este, y como no la vi, dije, pues, me voy para adentro. Y cuando viré para mi derecha, vi vi una luz enorme como color anaranjada en el bosque detrás de los árboles,
y estaba bien oscuro porque aquí se pone la noche, es completamente oscura. Si no hay luna es completamente oscura. Y 12 de agosto, María, perdón, para ubicarnos, 12 de agosto es pleno verano en tu lugar en verano, sí, fue en verano. Sí. Tengo una pregunta, María, ¿hay luz eléctrica? ¿Tenemos luz eléctrica? Sí. Sí, bien. En la casa tenemos luz eléctrica, pero yo no tenía nada prendido afuera. Claro, bien. Ni me llevé mi teléfono, solamente salí a ver si la veía. Bien. No tenía flashlight ni nada, porque lo que pasa es que arriba, en la casa, arriba, lejitos de aquí, hay una luz, pero no brilla mucho, no alumbra mucho. Pero lo que sucede fue que cuando yo volteé para mi derecha, que iba a entrar a la casa, noté esa luz brillante, como anaranjada, detrás de los árboles. Y era raro, yo dije, ¿pero qué, esa luz qué será? El sol se había puesto ya, porque el sol se pone en el oeste. Cuando yo vi hacia el sur. Y el sol se pone en el oeste. Yo dije, pero eso es raro porque ya es de noche, está bien oscuro. Y entonces pensé que será un fuego, pero no era fuego, porque yo no vi humo ni olí nada. Entonces yo me quedé y de momento vi alguien caminando de lado, como que iban caminando entrada, donde la entrada para la casa, y solamente vi una luz, era como un láser, y el láser no alumbraba nada, no había alumbramiento de nada. Cuando una persona camina y tiene un flashlight, pues se ve caminando y el flashlight como que se mueve y miran para abajo, para el suelo, a ver para dónde van. Y este objeto solamente estaba caminando con esta luces pequeña, era una luz pequeña, no grande, hacia a la entrada de la casa. Y de momento, como en un instante, giró hacia mí. Entonces, cuando giró hacia mí, estaba vestido de oro. Tenía una vestimenta de oro, pero el oro no brillaba tampoco. Era un oro, y yo lo vi perfectamente, aunque estaba de noche, bien oscuro, vi el oro. Y era una vestimenta, y tenía los brazos a los lados, y en el medio, como donde está el corazón, ahí estaba la luz. Era un láser como pegado ahí del pecho. Tenía la luz en el pecho. Se me estaba moviendo hacia mí, pero como que no estaba caminando. Y de momento como que brincó, pero no fue un brinco de persona. Fue como que un leap. No sé si sabe lo que es leap. Cuando uno como que brinca. Ajá. Y salto, se estaba acercando bien. Un pequeño salto, claro, sí. Sí, hizo un pequeño salto. Yo como no me asusté, pero me sorprendí. Yo dije, esto no es una persona, ni es una persona muerta. Entonces, de momento también lo hizo. Y estaba haciendo eso hasta que llegó casi como no tan lejos de mí. Estaba en el borde del bosque y yo estaba aquí en el balcón y yo me quedé mirando pero le vi la cara un poco, pero no mucho, solamente le vi la vestimenta, que estaba vestido de oro, de la garganta hacia abajo, y entonces en el frente tenía la luz esa como en el pecho para mirar I guess de noche, y de la vestimenta tenía desde la ¿cómo se llama? El cuello hasta abajo como
como una apertura, pero no estaba abierto, era como un zipper, pero no era zipper, era como una línea hasta abajo, pero era completamente como oro que estaba vestido. Y era ¿Y cuánto alto. medía, qué estatura tenía esta entidad que vos estás describiendo, María? Era alto. Yo mido 5'5" y esta entidad era alta y delgada, pero no delgada, parecía el cuerpo como humano, pero alto. ¿Alcanzaste a distinguir algún rasgo facial? No, solamente vi como una sombra en la cara. No le vi la cara completamente, solamente como una... cuando uno entra a un cuarto que la luz está prendida, ¿cómo voy a decir? Vi algo de la cara, pero no mucho. Lo que yo veía más era lo que tenía puesto. Porque lo que pasa es cuando la gente está afuera, que es de noche y es bien oscuro, sí, casi no se le ve la cara. María, ¿y vos vivís sola o vivís acompañada? No, yo vivo en una casa, yo vivo en un apartamento que está en la casa, está, bueno, es parte de la casa, pero sí, no es bajo tierra, es parte de la casa, porque hicieron la casa con el apartamento. Claro. No, entonces yo vivo en el apartamento. Sí. No, yo lo que pensaba, digo, viendo esta situación, este momento, ¿no? Yo me pongo en tu piel ahí. Querría llamar a alguien para que lo vea o para que comparta ese momento, ¿no? ¿No tuviste esa oportunidad? No había nadie. No, yo vivo sola. Claro. Yo vivo sola. Y arriba, la dueña de la casa vive arriba, una señora mayor, y ella tiene una señora que vive ahí con ella, claro, que le ayuda, pero yo no llamé a nadie, ni grité ni nada porque no me asusté. Mira. Solamente me puse bien, como que yo estaba esperando esto, porque cuando yo era pequeña, cuando yo era pequeñita, yo también vi a un E.T., pero yo era bien pequeña, yo me recuerdo muy bien de eso. Eso sí que me recuerdo bien. ¿Y había alguna diferencia con lo que viste cuando eras niña a sí, este otro encuentro? Sí, cuando yo era niña, lo que vi fue era pequeño, tenía el pelo rubio, de ojos azules, y estaba vestido también en oro, como en oro. Y mi abuela y yo estábamos caminando y había un árbol bien grande y pasamos por el árbol a mi izquierda y yo miré hacia atrás, como que me dio por mirar hacia atrás. Cuando miré para hacia atrás, este ser salió del árbol y me miró y se sonrió conmigo, y después se escondió y después salió de nuevo y me miró y se sonrió. Y eso me pasó a mí cuando yo era pequeña. Y cuando eras niña, cuando viste a esta entidad, ¿por qué lo asociaste con una entidad extraterrestre? Porque yo siempre, desde pequeña, tenía un deseo de, como que no pertenezco a esta tierra. Tenía esa cosa dentro de mí, que por qué yo nací en este planeta. Le preguntaba a mi abuela también, ¿por qué yo nací aquí? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Yo le hacía muchas preguntas a ella. Y tenía siempre esa cosa dentro de mí, de que probablemente estoy conectada a otra raza que vive en otro sitio. Y yo nací con RH negativa.
¿Cuántos años hace del primer encuentro, más o menos, del encuentro con esta entidad pequeña, María? Oh, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Hace como 50 años por ahí, 55 años. Hace mucho tiempo. Fue en Puerto Rico. En Puerto Rico. ¿En qué lugar de Puerto Rico? ¿Cómo? ¿En qué parte de Puerto Rico? ¿En qué lugar de la isla? Se llamaba al oeste, al noroeste, Quebradillas, Puerto Rico. Al noroeste. Allá hay mucho, ¿cómo se llama? Hay mucha gente que ve muchos ovnis y sucede cosas en el Yunque. Dicen que hay una base en el Yunque, y cuando yo era pequeña, yo me recuerdo, yo vivía con mi abuelo, con mis abuelos, y mi tía y sus amigas salían para afuera de noche, porque en Puerto Rico es bello y se ve la cinta del, ¿cómo se llama? Si no sé, en español. La Vía Láctea. Sí, la Vía Láctea. Ajá. Y ellos salían para afuera, y yo decía, mamá, ¿para dónde va tía? Porque yo quería salir con ella. Digo, no, pues no vas con ella. Van a salir allá afuera al balcón a ver a los platillos voladores. Es decir, iban de manera habitual a este tipo de avistamientos. A observar los platillos voladores, porque salían mucho en Puerto Rico y todavía se ven muchos. María, Carlos, tengo una pregunta, Carlos. Sí. Discúlpame que te interrumpa. Bien. Porque que es una historia de las mejores que hemos tenido en el programa. Todas fueron muy buenas, pero esta tiene muchos elementos importantes, ¿no? Porque nos hablas desde la niñez, ya en la edad más adulta, y esta sensación que vos tenés que no perteneces al planeta Tierra. En alguna oportunidad contame, ¿por qué está esa sensación que vos sentís de no ser humana? No, desde pequeña yo me he sentido así, y muchas veces yo me recuerdo cuando yo siempre he sido bien callada, cuando estaba en la escuela, bien calladita, iba a las fiestas y me sentaba en una esquina. Aunque me decían que yo era bien bonita, todo el mundo siempre, qué bella eres, que si esto, que si lo otro. Y yo siempre sentaba en una esquina y no hablaba mucho a la gente, siempre conmigo sola, siempre haciendo cosas sola. Y cuando yo era teenager, yo tenía amigas, pero no eran amigas, pero yo no, como que no le podía hablar, como que no sé, y no era cosa mental, no era psicológico, no era algo que yo estaba perdiendo la mente ni nada, era un feeling que yo tenía, como prefería y prefiero estar sola, porque como la gente son tan, no sé, no quería, ¿cómo se llama?, decirle las cosas mías, ni... No soy eres una persona introvertida. Introvertida, sí, era más introvertida. Pero y después... cuando en esos momentos de soledad, porque es importante conocer esta parte, ¿qué leías habitualmente? ¿Qué libros te llevaban en la infancia o te atrapaban? Viste que a veces uno lee determinados libros y pierde la noción del tiempo. ¿Qué te gustaba leer en esa época cuando tuviste ese encuentro? Yo leía solamente los libros que me daban en la escuela, libros de el abecedario, números, cuentos de Cenicienta, cosas así cuando era pequeñita. Y después cuando fui creciendo más, yo me mudé entonces para Maryland cuando tenía 8 años. Entonces me mudé para Maryland y en la escuela todos nosotros teníamos un club y me mandaban libros mensualmente. En inglés como Moby Dick y
pues libros de historia, no de nada de ovnis, ni ovnología, ni cosas así. Bien, Pero, la parte de ovnilogía la descartamos, pero novelas infantiles, ¿qué novelas leías además de Moby Dick? pues me gustaban tenía revistas también de los artistas de Hollywood, como los artistas de Natalie Wood, gente así, ¿no? Entonces, pero cuando vivía en Maryland, habían programas por televisor como The Twilight Zone. ¿Sabe el Twilight Zone? Pues cosas, programas, shows que eran de ovnis. Mira. Eso era cuando yo tenía 11, 12, 13 años. Eso eran los shows que a mí me gustaba. Claro. Estaba atraída a mucho. Entonces yo me iba, cuando terminaba las clases, yo me iba caminando. Entonces había un cerro cerca de mi casa, que todavía está allí, donde yo me crié. Había un cerro y yo me iba con mi perro y me sentaba en una piedra grande y miraba hacia el cielo y me imaginaba que bajaba un ovni con seres de otro planeta, y yo esperando allí, yo mirando para el cielo y pensando en ellos. Siempre he pensado en ellos. María, vos dijiste relacionado justamente con esto, ¿no? Esto que siempre vos estabas esperando y demás. Me voy al segundo encuentro, María, que vos dijiste que lo tomaste con naturalidad, nos dimos cuenta, nos has contado, no te asustaste. ¿Tuviste algunas señales previas a ese segundo encuentro? Vos dijiste como que lo esperabas. ¿Por qué dijiste eso? ¿Qué sensación tenías o qué señales? ¿Como que lo esperaba? Sí. ¿Como que lo esperaba? Porque también yo tengo sueños, y esos sueños muchas veces me salen realidad. Ese mismo mes, en agosto, eso fue el miércoles que pasó. El miércoles antes soñé que yo estaba en mi casa donde me crié, estaba en el piso jugando con algo de madera, yo no sé, estaba sentada y llegó un hombre joven de pelo negro, ojos negros, o brown, bien parecido y bien alto, y yo estaba sentada y me dice: yo te he estado buscando y quiero verte, quiero hablar contigo. Eso fue en inglés, no todo. Yo te he estado buscando. Y yo dije, pues yo he estado aquí siempre. Me dijo, pues qué bien verte. Y se sentó al lado mío y empezamos a hablar. Me tomó de la mano y me dice: mucho gusto, me alegro haberte visto, y yo voy a regresar porque entonces entró un señor mayor y dijo: tienes que venirte porque el hijo tuyo está esperando. Y él entonces me dijo: yo tengo un hijo y tengo que irme porque tenemos que recogerlo. Entonces se fue y desperté, pero desperté como que era realidad. Tenía una sensación en el pecho. Yo dije: ese hombre me está buscando, y me encontró. Entonces, el miércoles después que fui al deck afuera, porque queda detrás de la casa, y todo lo que hay detrás de la casa es el bosque. Entonces, cuando estaba ahí, entonces vi este ser caminando alto, bien alto, caminando hacia la entrada de la casa. Yo dije: pero por aquí no viene nadie, es que no viene nadie, y de noche menos, porque vivimos en el bosque, no hay nada por aquí. Ahora, María, perdón, hay un dato que no quiero dejar pasar. Vos nos empezaste narrando que salías a darle de comer a una zorra.
Sí. Y que en esas circunstancias viste a esta persona, después, digamos, de la luz, Sí. viste a esta entidad con Sí. un traje así de oro. ¿Qué tipo de plantas hay ahí en el bosque? Además, Árboles bien altos. ¿y flores? No, no hay flores. No hay flores. Bueno, sí hay flores. En el bosque hay florecita. Yo camino en el bosque mucho porque me encanta, le doy abrazos a los árboles, hablo con ellos. Gracias por Está bien. esto y gracias. Anyway, pero no hay florecitas pequeñas, entonces hay plantas de otras cosas, Entonces cuando este ser se estaba acercando, Sí. no oí nada de... Cuando una persona camina por el bosque, se oye los pedacitos de... Sí. Yo no oí nada. Solamente bien calladito, como caminando. ¿Y hasta dónde llegó? ¿Llegó hasta la casa, María? Pues estamos con la expectativa ahí. ¿Llegó hasta la casa? ¿Cómo fue el encuentro? Puedo decir que se acercó, ¿no? A la entrada. Se acercó ¿Qué pasó? al balcón, a la Sí, entrada, sí. sí. Otra cosa que yo tuve, ¿puedo decirle? ¿Tiene tiempo? Sí. Hace unos cuantos años yo vivía en Los Ángeles, California. Yo tuve un sueño que yo era mayor de edad, que yo era una señora mayor como de 75, 80 años, y que yo estaba sentada en un balcón, en una casa, el balcón era detrás de la casa, y que yo estaba sentada en ese balcón y que vi la luna, era como la luna. Yo dije, ay, mira la luna que bella en el sueño. Entonces, pero que no era la luna, se movió y bajó. Y también era un bosque. Entonces bajó y de momento yo miré hacia atrás de mí y habían dos hombres altos, eran como medio rubios, estaban vestidos de una vestimenta de un bodysuit, era como verde, no era como un verde, no era verde, pero un verde bien claro, pero la vestimenta tenía, en el frente tenían como unas listas, y yo los vi completamente, y entraron por el portón hacia mí, y yo me levanté y fui donde ellos, y me dijeron que si yo estaba preparada. ¿Are you ready? Y yo dije sí. Eran dos hombres, ¿sabes? Vi eso bajar y se bajaron ellos y me fui con ellos. Ese fue el sueño que yo tuve. Y eso me recordó no me había recordado hasta como el otro día. Yo dije, uy, yo tuve aquel sueño aquella vez de esos dos seres que vinieron en un ovni. No serán ellos, yo pensé. Trajo a tu memoria el sueño. Voy a preguntarte algo más sobre lo que leías cuando niña. ¿Leíste El Principito de Exupéry? No. Yo leí El Principito cuando tenía como 30 años. A los 30 años sí leíste El Principito, pero no antes. No. Pero tenías noción del Principito, conocías su existencia. No. Del libro. No. ¿A los 30 años estabas en el continente o seguías estando en Puerto Rico? Estaba en Washington, aquí en Washington. ¿En Washington D.C.? Sí, ¿En bueno, Washington D.C. o en el estado? No, Washington D.C. es cerca. Washington D.C. queda como a 25 minutos de donde yo vivo, al oeste. O sea, a los 30 años leíste El Principito. Sí. Es un dato importante, Guillermo, por la relación de El Principito y el zorro y la zorra, ¿no? Es como que en el mundo del imaginal, claro, hay muchos elementos que se van integrando. Y hay una diferencia entre lo que narra María
cuando era niña a posteriormente. Sí. Y además es muy interesante ver de qué manera los sueños, Sí. en cierto modo repetitivos, ¿no, María? Sí, Más o menos muy claros los vemos. son constantes. Sí. Y van a regresar. Van a regresar. Esa es tu sensación. Es la sensación. Sí, mi sensación es que van a regresar. María, Yo cuando salgo no, para... Sí, no me quedó, a mí no me quedó claro, capaz que a Carlos sí, pero a la audiencia, que ¿cómo terminó el segundo encuentro, no? ¿Tuviste un encuentro? ¿Sentiste que se estaban comunicando con vos? Sí, definitivamente. ¿Algún mensaje que te han dejado o algo que nos quieras contar? Lo que yo sentí era que iban a regresar y que están aquí, y hay otras personas como yo que van a venir a verlos, y que el mundo va a empezar van a suceder otras cosas más negativas, pero el mundo va a cambiar, y ellos están bien cerca de la tierra, están mirando y esperando cuándo es el momento preciso para bajar y conocer a más personas, porque ellos tienen que esperar un poco a que el gobierno de Estados Unidos se ¿cómo se llama? Se ponga mejor. Claro, no sea tan agresivo tal vez. Que no sea tan agresivo y esto. Ellos son seres de mucho amor y están preocupados. Dicen que tienen que hacer algo por la tierra. ¿Te sentís una elegida, una mensajera, una intermediaria? Sí, yo también veo gente que ha muerto desde pequeña. Lo siento cerca de mí. Muchas veces cuando voy a algún sitio veo una persona y siento a alguien cerca de ellos. Tengo fotografías. Y estoy viendo luces. Como rayos de luces. De momento estaba en el balcón las otras noches hace el Halloween. En Halloween, sí. Yo estaba atrás en el balcón y vino la zorra y otros animalitos allí. De noche, bien saben, de noche. Y de momento, al lado en la casa, en la pared, afuera, un flash de luz como azul. Era como un azul claro. Boom, boom. Entonces, en mi cuarto, he visto dos luces también. Aquí en mi almohada, vi dos luces, pero eran como dos, no eran redondas. Y yo dije, ¿qué es eso? Y se desaparecieron. Entonces las otras noches vi 3 rayos de luz que se movieron arriba aquí en el techo. Yo estaba durmiendo y de momento tengo un gato y me despertó y cuando miré para arriba vi esas luces como que se movieron de un lado para otro. Eran horizontales las 3 y se movieron así para allá y se desaparecieron. Entonces estoy viendo flashes de luz también. Qué interesante, Carlos. Y la luz es del mismo color, es como un claro. Ajá. Un azul claro, no es blanca ni amarilla. Entonces también antenoche salí para el balcón afuera a ver la luna. Todavía no es llena, pero entonces vi un flash
grande en el cielo, pero estaba tranquila, la noche estaba tranquila, no estaba lloviendo, no había truenos ni nada, y cuando yo vi, estaba mirando hacia el bosque, un flash bien grande en el cielo, flash, y se desapareció. Yo dije, ¿qué será eso? No era la luna, era un flash. María, muchísimas gracias por tu testimonio y por haber compartido tus vivencias en nuestro programa. Vamos a seguir. ¿Y qué creen? Seguramente en algún otro momento también vamos a volver a charlar con vos. ¿Y qué crees, señor? No hay una respuesta. Es bastante extenso para analizar. Sí. Okay. Nosotros nos dejaste mucho material. Lo que hacemos es, claro, desde la investigación lo que hacemos es escuchar atentamente y con mucho respeto lo que vos nos contás e intentar interpretar desde el punto de vista semiótico qué cuestiones, qué elementos y qué circunstancias hicieron que promueven, digamos, o promovieron esta vivencia tuya. Hay muchos elementos que están entre lo onírico, lo literario, lo mítico. Es realmente muy interesante, pero dar una respuesta en este momento sería irresponsable. Es para trabajarlo, para charlarlo, y seguramente que vamos a hacer un análisis y hacer y poder comentarlo con todo detalle en futuros programas. Okay. Gracias, María. Gracias. Muchísimas gracias. Fue un gusto para mí hablar con ustedes. No, el gusto pero también. Yo desde pequeña, mucha experiencia desde pequeña. La verdad que no, hermoso. Gracias, María. Bueno, y contigo nos despedimos, Carlos. Gracias, María, y bueno, será hasta la semana que viene, Carlos Matos. Okay. Hasta la semana que viene, Guillermo. Vamos a estar hablando de la Navidad, un programa jugoso, con Diego Viegas, antropólogo transpersonal, Navidad, chamanismo, la Navidad precristiana. No se pierdan este programa porque vamos a comprender acabadamente mucha de la simbología que acompañan estas fechas. Nos encontramos el martes próximo, Guillermo. Hasta la semana que viene. Guillermo. Se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.